Historia de Guarayos Yaguarú, un resumen audiovisual para la presente y futuras generaciones, basada en las investigaciones de los diferentes cronistas y misioneros de la época que coinciden en afirmar sobre la ubicación de los guarayos dentro de la familia lingüística tupi-guaraní, que afirman su procedencia de la región de Itatín, actual Chaco paraguayo. Nuestra historia se remonta a tres grandes épocas. La primera época, que consiste en la época premisional, la segunda en la época misional y la tercera en la época republicana, que vamos a detallar a continuación. Comprende desde la migración de nuestros ancestros guarayos, desde el Paraguay hasta la llegada de los primeros misioneros franciscanos a la zona donde se encontraban para reducirlos y fundar pueblos con ellos, cuyos resultados somos nosotros en la actualidad. Las crónicas de la época nos enseñan que la primera oleada migratoria de los guaraníes desde el Paraguay hacia la cordillera boliviana se da durante el reinado del Inca Yupanqui en el año 1476 aproximadamente, y durante los años 1513-1526 con el portugués Alejo García, que ingresa hasta el Imperio Inca. En año 1564, el español Ñuflo de Chávez ingresa con una expedición desde el Paraguay con aproximados 300 itatines, quienes luego de darles muerte escapan y se asientan en varias comarcas dentro de los departamentos de Santa Cruz y Beni, respectivamente. Entre los años 695 y 1742, el padre jesuita Cipriano Barace contacta a nuestros abuelos guarayos y logra trasladar algunas familias a la misión jesuítica de San Javier, donde permanecen por muy poco tiempo. Ya se habían fundado con ello las misiones de San Juan Bautista de Guarayu en 1715 y la misión de Santa Rosa en 1742, las dos misiones con una existencia muy fugaz. En 1791, el gobernador de Chiquitos, Juan Verdugo, contacta a nuestros abuelos al pie de un cerro cerca del lugar llamado La Senda y establece con ellos un pueblo llamado Irapénder. 2 años más tarde, en 1793, el sacerdote cruceño Gregorio Salvatierra funda el pueblo San Pablo I, llevando a Irapénder más al norte, pero no logra que permanezcan en el lugar por mucho tiempo. Más adelante, en 1807, cuando consiguió por escasos 3 años la concentración de algunos indígenas en San Luis, al norte de lo que más tarde sería Trinidad, y algo más después, en 1811, cuando fundó San Joaquín. Todos estos intentos se saldaron con fracasos, dado el continuo remonte de los indígenas, por lo que no fue hasta 1820, cuando decidió, según señala el investigador francés Alcide de Orbigny, siguiendo los consejos de los mismos guarayos, se logra la fundación de San Pablo en la cercanía del río San Miguel, a 5 leguas de distancia de la aún inexistente Ascensión. La denominación guarayo proviene de guara, que significa guerrero, y yu, que significa amarillo. La unión de estas dos palabras sería guarayú. Quiere decir parcialidad amarilla guerrera. En efecto, son más blancos que morenos. Algunos tienen barbas muy pobladas, de estatura regular, muy formados y hospitalarios. Fue en ese año de 1820 cuando, a petición de algunos guarayos, temían ser capturados y llevados lejos de sus tierras, y para quienes la reducción se presentó como instrumento de defensa del grupo frente a la amenaza que suponía la llegada de colonos blancos mestizos, Salvatierra fundó las poblaciones de Santa Cruz y Trinidad. En 1811, en el cuarto intento por reducir a nuestros ancestros, el sacerdote Salvatierra localiza algunas familias y se queda junto a ellos, formando un pueblo que llamó San Joaquín. Era el principio de la reducción de tan rebelde tribu. En 1823, desde Tarata arriban a la zona de Guarayos los padres Francisco La Cueva, Gregorio Quintana, Mariano Rocamora y el fray Blas, hermano Lego, para iniciar los trabajos de fundación de los pueblos misionales, y era el final de la etapa. La etapa misional.
data desde 1823-1939. Cronológicamente comprende desde la llegada de los primeros misioneros franciscanos guarayos enviados por el Colegio Franciscano de San José de Tarata, Cochabamba, en respuesta a la solicitud de este infatigable sacerdote, hasta la secularización de las misiones guarayas por el gobierno boliviano, en la cual los guarayos pasan de la tutela franciscana a ser ciudadanos bolivianos con uso pleno de sus libertades, derechos y obligaciones. La gigantesca labor de civilización de los guarayú comenzó con el clérigo cruceño Gregorio Salvatierra, quien realizó las primeras y más antiguas fundaciones cuyos lugares y nombres ya no existen en la actualidad. Sin embargo, agobiado por el excesivo trabajo en la atención de sus pueblos, entrega la dirección y cuidado de los centros parroquiales que fundara: San Joaquín, hoy Ascensión; San Pablo, no el actual; Trinidad, hoy Urubichá; y Santa Cruz, hoy Yaguarú. El 3 de mayo de 1823 comienza la verdadera labor misionera franciscana con la llegada de los mencionados religiosos para la conversión de nuestros abuelos. Se consolidan los pueblos misionales, estableciéndose así los límites de la nación guaraya. Fueron fundadas las misiones de Ascensión del Señor en 1826 y adquirió rango de misión en 1850. Yaguarú, consolidada en su ubicación actual en 1844. Santa María de los Ángeles de Urubichá, consolidada en su ubicación actual en 1862. Yotaú, fundada en 1858 y consolidada en su ubicación actual en 1873. San Pablo, fundada en 1900, y Salvatierra, fundada en 1940. El aporte de los padres conversores a la nacionalidad guaraya fue muy importante. Conservaron su idioma y no se preocuparon de enseñarle a otro. La educación que le dieron a través de su idioma nativo ayudó a consolidar la identidad cultural de la raza, además de asegurarle una sólida base económica mediante la agricultura, ganadería, tejidos, molienda de caña de azúcar. Prácticamente las misiones se abastecían. Introdujeron nuevos valores culturales y reforzaron los de mayor relevancia, como la música, el trabajo comunal, entre otros. En lo religioso, mediante la fe cristiana, le inculcaron principios teóricos prácticos para comprender una nueva actitud moral. Aunque el proyecto misional segregador entre los guarayos no encajaba en el de los civilizados de la República Boliviana, era para evitar que la nación guaraya desapareciera como otras naciones indígenas. Aún así, el gobierno del general Bush sanciona dos decretos: el 10 de mayo de 1938 y el 14 de junio de 1939. Se pone fin a las misiones franciscanas en la región de Guarayos. El primer decreto crea la Delegación Nacional de Guarayos con jurisdicción sobre las misiones existentes, y el segundo decreto secularizó las misiones, concediendo al delegado el poder administrativo, judicial y represivo que antaño detentaron los misioneros. Los misioneros franciscanos no fueron expulsados, solo quedaron con la simple labor sacerdotal. En esta corta compilación daremos hincapié a la fundación de Yaguarú como tal. Según los datos históricos de las misiones franciscanas, la fundación de Yaguarú ha pasado por dos momentos importantes, como sigue. La primera fundación en 1820 por el sacerdote cruceño Padre Gregorio Salvatierra, con el nombre de Santa Cruz, muy próximo al pueblo de Trinidad. Sin embargo, al igual que otros pueblos, al no existir las condiciones adecuadas por diferentes razones para este asentamiento, ha tenido que ser trasladada por el misionero Padre Manuel Viudés en el año 1844 al lugar que ocupa actualmente, con el nombre de Yaguarú. Lleva este nombre porque en este lugar se encontraron un tigre negro. Traduciendo en el idioma de los nativos se dice Yaguarú, y por lo difícil de la pronunciación del idioma, en el idioma español se pronuncia Yaguarú, su nombre actual. Y a partir de este año se cuenta cronológicamente su aniversario de fundación, celebrando su fiesta patronal el 14 de septiembre de cada año, en el día de la exaltación de la Santa Cruz.
Geográficamente se encuentra dentro de la jurisdicción de la segunda sección municipal de la provincia de Guarayos, aproximadamente 40 kilómetros de la capital provincial. Según el último censo, Yaguarú tiene una población que bordea los 3.000 habitantes, de los cuales el 95% habla su idioma nativo, el guarayú. Profesan la fe católica en un 90%. Sus principales atractivos turísticos son su exuberante vegetación con diversos y variados ecosistemas, el templo misional reconocido como patrimonio cultural tangible e intangible a través de la Ley Departamental número 108 de fecha 2 de octubre de 2015 y la Ley del Estado Plurinacional de Bolivia número 1097 de fecha 10 de septiembre de 2018. Su idioma guarayu casi intacto, pero utiliza el español para comunicarse con foráneos. La Gran Laguna Negra, su danza y su música, la gastronomía exclusiva como el plato de el mimboque y mucho más. Cuenta con comunidades, organizaciones e instituciones como 2 unidades educativas del nivel primario, una unidad educativa que alberga la unidad secundaria, una de educación de adultos, un centro de salud, una organización de mujeres indígenas guarayas, una central comunal, comunidades de Santa Ana y San Luis, un sindicato de maestros, el cabildo como autoridad tradicional, el grupo de danzas Las Yari, asociaciones productivas como Azorecu, productores de pequeños ganaderos, productores agropecuarios, ministerios juveniles de apoyo en la parroquia, entre otros. El área de influencia establecida desde las misiones destaca su potencial en la riqueza de la flora y fauna, gran extensión territorial apta para la práctica ganadera, de la misma manera para la agricultura en la que se produce diferentes cultivos como la caña de azúcar, la yuca, el maíz, el plátano, el frijol, el maní, el arroz, entre otros de inferior cultivo. Además realizan la práctica de caza y pesca como medio de subsistencia familiar. Nos remontamos a la época republicana. Luego de los decretos firmados por el presidente Bush 1938 y 1939, se pone fin a las misiones franciscanas en la región de Guarayos. Los primeros meses del año 1940, un batallón fue enviado por el gobierno central, el batallón Acre, se instala en Ascensión para consolidar el propósito gubernamental e instruir a los jóvenes guarayos en su servicio a la patria. En 1848, la Delegación Nacional de Guarayos pasa a formar parte de la división político-administrativa de la provincia de Ñuflo de Chávez, hasta el año 1990, año en que, mediante decreto supremo del 6 de marzo, promulgada por el presidente de la República Jaime Paz Zamora, se separa de esta para consolidarse como la 15ª provincia cruceña en base a su territorio ocupado desde la época misional con la que nace la provincia de Guarayos. Fuente para esta investigación: Guarayu, Saberes del pueblo guarayo, Sociología de la historia del pueblo guarayo, Soy libre, no indio, soy guarayo, para una historia de Guarayos, por Pilar García Jordán, Guarayos, su gente, cuento, leyendas y tradiciones, por Ernesto Araúz Soruco y William Cortés Lavallén, Historia de Guarayos, anotaciones de los misioneros franciscanos y de Orbigny.